Noticentro 1, CMI. Gobierno propone inhabilitar por 4 años a procurador, contralor y fiscal. Magistrado de Corte Constitucional consideran envenenado artículo sobre reforma de tutelas contra sentencias. Gobierno propone revivir el Consejo Superior de la Judicatura. Ministerio de Salud anuncia eliminación de los recobros. Cerro Matoso no paga regalías como debe ser, denuncia Contraloría. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nueva nulidad en un nombramiento del gobierno en el exterior. 2. Nace un comité contra el paro nacional. 3. El Centro Democrático también apoya la inhabilitación. Primera ñapa, la primera petición al nuevo ministro de Trabajo. Segunda ñapa, la Corte Suprema abre la puerta a la segunda instancia en el caso de la condena del ñoño Elías. Y tengo ñapa. Con un proyecto de ley buscan prohibir la música ofensiva contra las mujeres y los menores de edad. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno propone inhabilitar por 4 años al procurador, al contralor y al fiscal para aspirar a la presidencia de la República. Así lo contempla el proyecto de reforma a la justicia que comenzó a socializar la ministra de Justicia, Margarita Cabello. El texto de la iniciativa ya está en manos de varios congresistas y de algunos magistrados de las altas cortes. La reforma a la justicia, cuyo borrador fue presentado a las comisiones primeras de Senado y Cámara, inhabilita por 4 años a los jefes de los entes de control. El artículo dice textualmente: no podrán postularse a cargos de elección popular el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Registrador General del Estado Civil, el Defensor del Pueblo y los magistrados de las altas cortes, sino 4 años después de haber cesado en ejercicio de sus funciones. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que lo que se busca es llegar con una reforma consensuada para hacer más rápido su tránsito legislativo. Borradores que pueden ser cambiados, alterados, suprimidos, porque la idea es que trabajemos en conjunto una verdadera reforma mirando más al país que a intereses de partido o a intereses ideológicos. Actualmente los altos funcionarios del Estado y los jefes de los órganos de control están inhabilitados por 1 año para cargos de elección popular. El texto del proyecto de reforma a la justicia también plantea un mecanismo especial para solucionar controversias entre tribunales en casos de fallos de tutelas. El artículo 3 del borrador presentado por la ministra Margarita Cabello a los congresistas sobre la tutela dice textualmente: cuando se trate de resolver la revisión de tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes en las que se debata la aplicación de precedentes fijados por ellas, se adelantará el incidente de consulta ante los presidentes de las 3 altas cortes, previamente a proferirse el fallo en los términos que establezca la ley. Lo que significa que cuando la Corte Constitucional quiera modificar alguna disposición de otra alta corte mediante una tutela, este alto tribunal deberá consultar a la Corte Suprema o al Consejo de Estado sin que esto determine su fallo final. Sin embargo, algunos magistrados de la Corte Constitucional y juristas, consultados por Noticentro 1 CMI, aseguran que dejarle al Congreso la reglamentación de este artículo es un riesgo latente. La ministra de Justicia defendió esta iniciativa. La posibilidad de que se hable de precedente judicial como fuente legal, para tenerlo en cuenta, obligatoria. El gobierno asegura, sin embargo, que no está contemplado en el articulado modificar la esencia del mecanismo de tutela. Y el proyecto de reforma a la justicia también revive el Consejo Superior de la Judicatura, pero esta vez sus integrantes no serán llamados magistrados, sino consejeros. Según el borrador presentado por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se revive el Consejo Superior de la Judicatura, pero esta vez los magistrados serán consejeros y a este organismo podrán acceder profesionales de otras carreras distintas a la rama judicial. El nuevo Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por 5 consejeros, 2 elegidos por la Corte Suprema, 1 por la Corte Constitucional y 2 por el Consejo de Estado. La ministra Margarita Cabello aseguró que este borrador modifica la estructura actual de la justicia para mejorarla. Se va a reformar lo más alto. La ley estatutaria reforma ya más cercano al ciudadano y los proyectos de ley vamos más, además de la gestión que estamos haciendo en el Ministerio para seguir acercando la justicia al ciudadano. Las reformas de carácter constitucional o acto legislativo no son muy grandes, pero en el fondo orientan la intención de lo que va a ser la reforma judicial más cercana al ciudadano. La reforma sería presentada en marzo o en julio, después de la consulta con los congresistas.
El gobierno anunció una decisión para acabar con los millonarios sobrecostos en el sector de la salud. A partir del 1 de marzo se terminarán los llamados recobros de las EPS al sistema de salud, que cada año cuestan unos 4 billones de pesos. Por vía de resolución, el saliente ministro de Salud, Iván Darío González, estableció topes de recursos que transfieren a las EPS para atender a los usuarios. Esta medida reemplazará a la figura de los llamados recobros, considerados como uno de los principales causantes de la desfinanciación del sistema de salud. ¿Qué son los recobros en salud? Son los costos que facturan las EPS por tratamientos y medicamentos cuando sobrepasan el plan de beneficios al que tienen derecho los pacientes. ¿Cuánto le cuestan al sistema? Se estima que el gobierno paga 4 billones de pesos por los servicios facturados por las EPS. ¿Quién paga los recobros? El gobierno asume estos costos a través de la administradora de recursos del sistema ADRES. Expertos dicen que la eliminación de los recobros es favorable para el sistema de salud. Es una gran noticia en el sistema de salud de los colombianos y va a beneficiar a todos. El Ministerio de Salud espera que esta medida facilite el acceso a los servicios médicos. De otra parte, los exguerrilleros que hicieron parte del secretariado de las FARC empezaron a entregar su versión ante la Comisión de la Verdad sobre su participación en el conflicto armado. Los ex jefes de las FARC sustentarán ante la Comisión de la Verdad 7 informes que contienen su visión sobre el conflicto. No es cierta esa versión de que lo que hubo fue una amenaza terrorista, esa es nuestra visión. La visión es de que hubo un largo y prolongado y doloroso conflicto. Simultáneamente, la comisión ha escuchado a representantes de víctimas y agentes del Estado. Todo lo que nosotros recibimos y lo que estamos recibiendo de las FARC lo contrastamos con todos los otros puntos de vista, porque es imposible de otra manera tratar de clarificar, esclarecer lo que realmente ocurrió. La Comisión de la Verdad funcionará durante 3 años. Al final publicará un documento histórico sobre el conflicto. El ministro encargado de Trabajo, Carlos Baena, reveló la estrategia de generación de empleo que ejecutará el gobierno en el mediano plazo. Habrá especial énfasis en la ocupación de jóvenes. Tras los llamados retiros espirituales adelantados en la hacienda Atogrande, el ministro encargado de Trabajo, Carlos Baena, reveló cuáles son los fundamentos del plan de choque para generar empleo entre los jóvenes en Colombia. El 10% de todos los cargos nuevos en las plantas de personal de las entidades públicas a nivel nacional y a nivel territorial sean para los jóvenes y no se les puede pedir experiencia, porque esa es la barrera. Usted no tiene experiencia, no obtiene el empleo. El gobierno tiene previsto endeudarse con la banca multilateral para fortalecer el sistema de agencia de empleo estatal. Un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la plataforma tecnológica del Servicio Público de Empleo. El ministro encargado de Trabajo también reveló que se va a acelerar el plan para vincular jóvenes recién graduados a la nómina oficial. El gobierno ultima los detalles para repatriar a 16 colombianos que están en Wuhan, China, epicentro del brote de coronavirus. El operativo se desarrollará este fin de semana. Tras un comité realizado a puerta cerrada, el Ministerio de Salud entregó los primeros detalles del protocolo médico para trasladar a 16 colombianos desde China. El Ministerio de Salud informó que el avión Zeus de la Fuerza Aérea está siendo ya acondicionado para el transporte de los 2 médicos, las 2 enfermeras y el personal de la Cruz Roja que asistirá a las personas repatriadas. Hay diferentes elementos, uno de ellos es la preparación antes de que ingresen al avión. El otro es todo el trabajo durante el trayecto y sus escalas. El avión, cuya capacidad es de 190 pasajeros, está siendo acondicionado en módulos para garantizar las condiciones de cuarentena que requieren los 16 colombianos. Incluye el entrenamiento de toda la tripulación de nuestra Fuerza Aérea que está a cargo del traslado de la aeronave, del equipo de salud, en este caso es un esfuerzo de la Cruz Roja Colombiana con su personal de salud, del Instituto Nacional de Salud. Está previsto que el avión aterrice en el aeropuerto militar de Catam y que las autoridades de salud en Bogotá reciban a los repatriados para mantenerlos bajo cuarentena. La Fiscalía descartó un acto terrorista en la explosión de un aerován de servicio público en Rosas, municipio del Cauca, que produjo la muerte de 7 personas. Según la Fiscalía, la explosión de la van de servicio público cuando circulaba por Rosas, Cauca, ocurrió por estar transportando ilegalmente explosivos, material que estaba oculto en la parte delantera del automotor en el que se movilizaban 7 personas que fallecieron. Estos explosivos
tendrían como destino la ejecución de acciones terroristas o para su uso en la minería criminal. Los investigadores de la Fiscalía y de la Policía no encontraron en el sitio metralla ni detonadores, tampoco plataforma de lanzamiento, por lo que se trataría de transporte irregular de explosivos entre Ipiales, Pasto y Cali. La primera hipótesis de lo sucedido se estableció después de que los técnicos del CTI y de la Policía inspeccionaron en detalle 5 kilómetros a la redonda del sitio donde ocurrió la explosión. El próximo jueves se presentará por segunda ocasión ante la Comisión de la Verdad el expresidente Ernesto Samper. Esta vez hablará del llamado Proceso 8000, la que considera conspiración contra su gobierno, y del asesinato al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Sobre la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali. Si devolviera la película Parásito después de haberla visto la primera vez, seguramente que encontraría una explicación de muchas cosas que usted no entendía durante la película. Eso es lo que yo he hecho durante estos años, devolver la película con todos los episodios que han salido, las investigaciones que se hicieron, las personas de mi campaña que fueron condenadas, para entender, realmente tener una hipótesis sobre qué pasó. No estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Sobre la conspiración y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Creo que algunos de los miembros de la conspiración pudieron de alguna manera estar involucrados. Ahora, alguien me decía esta mañana, pero esa es su verdad. Claro que es mi verdad. Si yo fuera a contar la verdad suya, pues sería una mentira respecto a mi propia verdad. Hay otras hipótesis sobre todos esos episodios, sobre la financiación, sobre la conspiración. Samper respaldó el pedido hecho por el presidente Duque al fiscal general Francisco Barbosa para investigar el asesinato de Gómez Hurtado. La Corte Suprema de Justicia tendría que elegir esta semana algunos de los 7 magistrados que necesita para completar la sala plena de 23 togados, de acuerdo con una acción de cumplimiento interpuesta por la Corporación Excelencia en la Justicia y aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados. Sin embargo, hace meses que está actuando solamente con 16 y la semana entrante saldrá uno más, es decir, quedaría con 15, lo que significa que la Corte quedaría paralizada. La próxima semana sale el magistrado Ariel Salazar. Saliendo él, la Corte queda con 15 y se convierte en un eunuco institucional. No podría hacer absolutamente nada en su sala plena. Dice Hernando Herrera, director de la corporación, que hoy la Corte Suprema da tristeza. Increíble que la Corte, que ha sido de oro, ahora se oxide. Esa Corte Suprema que en el pasado confrontó el proceso 8000, la parapolítica, el narcotráfico, termine en esto, da sobre todo mucha tristeza y grima. Este miércoles la Corte Suprema debe responder al Tribunal Administrativo. El expresidente Álvaro Uribe reveló por medio de un comunicado de prensa el monto de los impuestos que pagó en 2018. Suman 208 millones de pesos. La publicación de la declaración de renta del expresidente y senador Álvaro Uribe, correspondiente al año 2018, causó revuelo en redes sociales porque en el saldo a pagar aparecía 0 pesos. Eso motivó que el exmandatario hoy aclarara a través de su cuenta de Twitter y mediante un comunicado del Centro Democrático que en 2018 pagó impuestos por 208.447.727 pesos. Impuesto de renta pagado con anticipos y retenciones 83.761.000 pesos. Impuesto al patrimonio 94.149.000 pesos. Impuesto predial 30.537.727 pesos. La declaración de renta publicada por parte de los funcionarios y servidores públicos es obligatoria por ley de la República Anticorrupción aprobada en el Congreso de la República. La Contraloría General denunció que la mina de Cerro Matoso en Córdoba dejó de pagarle a la nación 619.000 millones de pesos por concepto de regalías. Tras una indagación preliminar iniciada el año pasado a los contratos de concesión minera, la Contraloría General denunció que la mina Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba, ha dejado de pagarle a la nación 619.000 millones de pesos de regalías. En número estamos hablando de un presunto daño fiscal por 619.000 millones de pesos. Por eso la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal contra directivos de Cerro Matoso, de la Agencia Nacional de Minería y del antiguo Ingeominas. Bueno, acá se miró un tema desde las concesiones, estamos hablando desde 1982 hasta el 2012. La Contraloría General estima que Cerro Matoso, por concepto de regalías derivadas de la explotación de hierro y de níquel, ha girado 1,5 billones de pesos, cuando en realidad ha debido reconocerle al Estado por ese concepto 2,1 billones de pesos.
La Federación de Comerciantes y la Asociación de Industriales presentaron su proyección sobre el mercado automotor en el país. Pronostican un crecimiento récord. Se espera alcanzar la venta de 280.000 vehículos este año, lo que representa un aumento del 6,3%. La cifra de automóviles llegaría a cifra récord, pero también se espera una reactivación en el sector de transporte de carga tras los estímulos tributarios para la chatarrización. La mejora de la economía nacional y la entrada de los eléctricos dará mayor dinámica a la industria automotriz. Va a permitir probablemente la venta de cerca de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos en el país este año. Para la academia, el aumento del parque automotor pone dificultades a las ciudades en materia de movilidad y obliga a mejorar los sistemas de transporte masivo. Como estrategia para desestimular el uso o compra del auto privado nuevo como tal. Desafortunadamente, esto no ha sucedido. También se espera un aumento en la venta de motocicletas. Más del 5% de los proyectos de construcción de vivienda están paralizados. Así lo revela un estudio del DANE al cierre de 2019. De acuerdo con el informe de la entidad, al cierre de 2019 aumentó el número de obras paralizadas en Colombia como consecuencia del gran inventario que registra el sector inmobiliario. De los 18.5 millones de metros cuadrados que ya están aptos para construcción, 6.1 millones tienen frenados sus obras, lo que representa un aumento de más del 5% frente al trimestre anterior. De este monto, 3.6 millones corresponde a apartamentos y 2.5 millones a casas. Por lo tanto, la participación de viviendas de interés social siguió bajando, según el informe del DANE, al totalizar un 25,2% del mercado, mientras que la no bis registró un 74,8%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se mantuvo en 1.665 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió con una valorización de 3,66% a 85.000 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 2,99% a 3.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 28.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.410 pesos con 24 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.250 pesos. Un euro cuesta 3.674 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.06. El azúcar se transó en 15,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52.36. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $57.67. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.365 pesos. El número de muertos por el coronavirus ya sobrepasó los 2.000, mientras la epidemia sigue propagándose en territorio chino y ya alcanza los 74.000 contagios. Rusia prohibió la entrada de ciudadanos del gigante asiático a su país. Advirtiendo sobre el empeoramiento de la situación epidemiológica en China, el gobierno ruso optó por cerrar sus puertas a los ciudadanos del país asiático, que desde el 20 de febrero tendrán prohibida la entrada a Rusia sin importar que su viaje tenga fines laborales, turísticos o académicos. La medida sin precedentes, que según Moscú es temporal pero no tiene una fecha de finalización, afecta a todos los que no tengan un carácter especial o diplomático e implica el cierre de sus 4.300 kilómetros de fronteras terrestres con China y el corte del tráfico aéreo y ferroviario con el gigante asiático. En Wuhan, el epicentro de la epidemia, el COVID-19 cobró la vida del director de un hospital, mientras el saldo de la epidemia causada por el nuevo coronavirus sube a 2.000 muertos en la China continental, después de que las autoridades de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, anunciaran otros 132 nuevos fallecimientos. Y ante la escasez de tapabocas y elementos de protección para prevenir la infección en China, los ciudadanos han tenido que ser creativos e improvisar ingeniosos métodos caseros, disfraces y máscaras artesanales con cáscaras de naranja, bolsas y tarros plásticos, pese a que las autoridades sanitarias han advertido que estas ideas no son tan efectivas para evitar el contagio del COVID-19. Las cientos de demandas de abuso sexual acorralan a los Boy Scouts de Estados Unidos, organización que se declaró en quiebra para acumular todas las demandas en un solo tribunal y así intentar negociar un acuerdo con las víctimas sin dejar de operar. Los 110 años de historia de los Boy Scouts of America podría llegar a su fin gracias a las más de 7.800 personas relacionadas con la organización que supuestamente abusaron de menores.
la mayor agrupación juvenil de los Estados Unidos, por la que pasaron con orgullo importantes líderes políticos y empresarios, se tuvo que declarar en bancarrota ante el complejo panorama judicial que enfrenta frente a las cientos de acusaciones de abusos sexuales en las últimas décadas y a una reducción drástica en el número de sus miembros. Con esta solicitud, los Scouts aseguran por ahora su funcionamiento y paralizan momentáneamente estas denuncias para concentrarlas en un solo tribunal y así intentar negociar un acuerdo con las víctimas, aunque podrían verse obligados a vender parte de sus propiedades para reunir el dinero necesario de las compensaciones que podrían superar los $1.000 millones. Un funcionario y algunos comerciantes venezolanos pidieron al gobierno de Nicolás Maduro abrir la frontera con Colombia para reactivar el intercambio comercial. La propuesta la presentó el llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, quien afirmó que lo que se busca es abrir los puentes fronterizos con Colombia en horas de la noche para permitir el paso de camiones de carga y así reactivar operaciones comerciales. Y aunque Bernal afirmó que apenas es una propuesta, está convencido de que la decisión podría sentar las bases para regularizar el comercio bilateral. El funcionario venezolano remarcó que el cierre de la frontera es responsabilidad del presidente colombiano Iván Duque por insistir en intervenir en los asuntos internos al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado del vecino país. El anuncio se conoce en medio de los llamados de Nicolás Maduro a Iván Duque de reactivar relaciones bilaterales.